primera ponente, Margarita Pierce, de la Universidad Católica de Chile. Su información es la siguiente. Margarita es doctora en musicología por la Universidad de Oviedo. Actualmente se encuentra realizando una estancia en la Pontificia Universidad Católica de Chile tras haber obtenido la beca postdoctoral de recualificación del sistema universitario español. Además, ha sido beneficiaria de otras ayudas de formación, tales como el programa predoctoral Severo Ochoa del Principado de Asturias y el programa de retención de jóvenes talentos de la Universidad de Oviedo. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en países como Cuba, México, Chile, España, Grecia e Italia. Ha trabajado en la Universidad de Oviedo, en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y en el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas. Le damos la bienvenida a Margarita y si gusta puede iniciar con su presentación. Muchas gracias. Voy a intentar compartir la presentación, a ver si se ve, si hay algún problema, entonces me... De acuerdo. Ahí la estamos viendo. Si gusta, la puede también presentar en, no sé, como en forma. Listo, De acuerdo, perfecto, vale. gracias. Bueno, muchas gracias ante todo al comité académico por aceptar mi propuesta. Sin duda alguna, una de las figuras más reconocidas e importantes en la literatura y la historiografía musical del siglo XX, tanto en Cuba como en Latinoamérica, es Alejo Carpentier. La trascendencia de su texto, La música en Cuba, hasta nuestros días, se explica no solo por la novedad que significó en su momento, sino por las aportaciones a las postreras investigaciones en el campo de la literatura musicológica cubana. Publicado en 1946, este libro se concibe en un contexto marcado por la visión nacionalista de los fenómenos culturales en América Latina, por lo que constituye uno de los rasgos más significativos en su discurso. Son varios los textos que han abordado el tema de la música en Cuba desde la narrativa ficcional, la ideología carpenteriana y el nacionalismo internacional. Aunque pocos, existen estudios previos que de alguna manera realizan un análisis crítico de determinados capítulos de dicho libro. Entre ellos, caben citar las numerosas investigaciones de Miriam Escudero y Claudia Fallarero en torno a Cayetano Pagueras, organista de la Catedral de La Habana, y Esteban Salas y Juan Paris, maestros de capilla de la Catedral de Santiago, donde se esclarecen los errores de Carpentier relacionados con dichos personajes y sus contextos. También destacan los aportes de Marilis Marrero, quien establece un paralelismo literario musical entre el Requiem de Esteban Salas, la relación de los hechos históricos relatados por Emilio Bacardí en las Crónicas de Santiago de Cuba, publicado en 1908, con el capítulo 9 de la música en Cuba y la estructura de Oficios de Tiniebla de 1944 de Carpentier. En el presente trabajo se intenta demostrar cómo la situación descrita en el quinto capítulo de la música en Cuba está condicionada y también manipulada por Carpentier en pro de reforzar su visión nacionalista. El objetivo principal de esta ponencia es de construir la historia en torno a la conjura en la Catedral de La Habana a principios del siglo XIX, tomando como punto de partida tres conceptos que considero fundamentales al analizar el discurso carpenteriano. Primero, el archivo, entendido como el resultado de un proceso selectivo en el que las fuentes de información, ya sean orales, escritas, performáticas, etc., se convierten en ítems para ser registrados, conservados, consultados e interpretados. Segundo, el mito como ficción, puesto que la historia se construye a partir de la legitimación de una identidad cubana y latinoamericana que podría entenderse como un antecedente del nacionalismo de la segunda mitad del siglo XIX. Y por último, la agenda oculta del autor, o sea, aquellas intenciones subyacentes ligadas a las omisiones de aquellos aspectos que pasa por alto o no son incluidos en el texto. Esto implica, a su vez, aproximarse al objeto de estudio desde un enfoque transdisciplinar que abarque un análisis de los datos y hechos históricos, aquellos aspectos literarios, musicales e ideológicos referidos explícita e implícitamente en el texto, pero también su conexión con las ficciones de archivo. Todo ello permite interpretar este ejercicio a lo que Alejandro Madrid llamaría un sonar dialéctico, en una interacción transhistórica de los procesos performativos de la música, respetando los diferentes presentes implicados en este trabajo. Es decir, el de lo abordado
que sería La Conjura en la Catedral de La Habana, siglo XIX, el de quien lo aborda, que sería Carpentier, siglo XX, y el de quien estudia a los dos anteriores, que sería La Visión del Crítico, siglo XXI. El quinto capítulo de la música en Cuba cuenta la historia de Juan Nepomuceno Goetz, presbítero austriaco-alemán, a su llegada a Cuba en 1803 y su tránsito por las catedrales de Santiago y La Habana. Carpentier estructura el relato en dos secciones, una primera que comienza con la muerte de Esteban Salas y que conecta con el tercer capítulo dedicado al compositor. En esta parte se narran las oposiciones para la maestría de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba después de la muerte de Salas entre Goetz, Francisco Hierrezuelo y Juan Paris. La segunda sección trata sobre los problemas con Hierrezuelo y el traslado de Goetz en 1803 a La Habana, luego de resultar fallida su postulación al cargo de maestro de capilla de la Catedral Santiaguera, lugar donde permanece hasta 1808, cuando abandona el país de manera inesperada. Durante su periodo de estancia en la capital de la isla se produce lo que Carpentier relata como una conjura entre Cayetano Pagueras, Francisco Renzoli y Juan Gavira, músicos de la capilla, contra Goetz. Se han analizado algunos de los hechos históricos narrados por Carpentier que presentan ciertas incongruencias con los datos localizados en las fuentes consultadas. Lo primero que llama la atención al inicio del capítulo es que, según Carpentier, tras morir Esteban Salas en 1803, se presentaron Hierrezuelo, Paris y Goetz a la oposición de la plaza de maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba. No obstante, tal y como explica Claudia Fallarero, no fue hasta enero de 1805 que Paris llegó a dicha institución. La confusión de Carpentier parece estar dada por un documento titulado, que se muestra en pantalla, Diligencias obradas sobre la provisión de propiedad del maestro de capilla de música de esta santa iglesia por fallecimiento de don Esteban de Salas, su último poseedor, año de 1803, en el que incluyen los nombres de Juan Nepomuceno Goetz, Francisco José Hierrezuelo y Juan Paris. Sin embargo, como se puede observar, y como afirma Claudia Fallarero, el nombre de Paris se añadió tardíamente, incluso con diferente tinta. Después del fallido intento en Santiago de Cuba, Goetz se trasladó a la Catedral de La Habana, donde se llevaría a cabo, según Carpentier, la conjura encabezada por Gavira, Renzoli y Pagueras. Esto presentan, en palabras del autor, cuatro retratos típicos de músicos, maestros y ejecutantes que existían en América producto de la creciente fuerza moral del criollo. En la historia se narra que después de la muerte del maestro de capilla, Manuel Lazo de la Vega, se convocó a oposiciones para ocupar dicha plaza, en la cual se presentaron Renzoli, Paguera, Luis Lazo y Cayetano Solís. Sin embargo, la documentación revisada no coincide con algunos de los hechos. En estos años hay dos ocasiones en la capilla de música de la Catedral de La Habana que se relacionan con los nombres de los músicos mencionados por Carpentier para la plaza de maestro de capilla. La primera ocurre en 1802, siendo los únicos opositores para dicha plaza Cayetano Pagueras y Manuel Lazo de la Vega, quien finalmente logra ocupar el puesto. La segunda tiene lugar en 1803 con posterioridad a la muerte de Lazo de la Vega. En el acta que ven en pantalla, del 12 de julio de este mismo año, quedan explícitos aquellos nombres de los aspirantes a maestros de capilla de forma interina. Por otra parte, no se han localizado información que corrobore las afirmaciones de Carpentier respecto a que en 1807 Joaquín Gavira, y cito, eleva un escrito de buena y debida forma al cabildo y expone sus pretensiones a la plaza de maestro de capilla para competir contra Goetz. Supuestamente, este fue uno de los motivos que enfureció al alemán y lo llevó meses más tarde a marcharse no solo de la catedral, sino del país. Contrario a ello, según consta en el acta capitular del 21 de enero, se le otorgó la plaza en propiedad a Goetz precisamente porque no se presentaron otros opositores. Por lo que se muestra en la cita, el cabildo tenía en alta estima a Goetz por el trabajo realizado en sus años frente a la capilla, lo cual ayudó a que se le concediera la plaza en propiedad sin el menor problema. Tras el otorgamiento, el presbítero abandonó la isla una semana después. Con respecto a ello, Carpentier describe, y cito, al procederse a un inventario de la música por él dejada, aparecieron 9 sinfonías de Haydn. Esta frase conecta con el último párrafo del capítulo, en el que se afirma, el archivo de la iglesia conservaba en aquellos años 623 partituras que parecen haberse perdido en su totalidad.
Había allí obra de Lasso de la Vega, de Goetz, de Gavira, de Paguera, de Renzoli, a más de misas de los grandes maestros europeos. Hoy en día solo se conservan los inventarios de papeles de música, es decir, de partituras, a partir de los cuales se puede establecer un análisis y comparar la cantidad de obras. En ellos no consta el nombre de ningún compositor, con excepción de las sinfonías de Haydn en el inventario de 1808. Por otra parte, el inventario de 1806 repite los datos de 1803 y aunque es impreciso el número exacto de obras, ambos describen una cantidad de 550 papeles de música aproximadamente. Goetz no debe haber agregado composiciones al archivo catedralicio. Por otro lado, y aunque no hay certeza de ello, el grado de deterioro que se describe en el documento de 1808 proporciona indicio de que las sinfonías de Haydn puede que formaran parte de la capilla antes de la llegada de Goetz y no que él las proporcionara, como afirma Carpentier. A ello sumamos el hecho de que es muy probable que Lasso de la Vega tampoco compusiera, pues como queda demostrado en los estudios de Miriam Escudero, el maestro de capilla pagaba a pagueras para que hiciera su trabajo. Como sostiene Dalhaus, la historia no es el pasado como tal, sino aquello que el conocimiento histórico ha abarcado de él, lo que pesca la red del historiador. En este binomio dato-hecho desempeña un papel fundamental el concepto de ficción como parte intrínseca de la historiografía. Jim Sampson plantea que en ocasiones, al intentar explicar el pasado, se emplean estrategias ligadas a la narrativa de ficción. La creación de historias del pasado implica construir tramas que permitan seleccionar y ordenar aquellos sucesos que parezcan significativos. Por tal razón, se debe tener en cuenta que las historias se construyen después del evento y, por tanto, pueden distorsionarse a través de lo que se preserva, ya sea por las tradiciones orales o escritas. Al analizar el capítulo 5 de la música en Cuba, se ha recurrido a determinados enfoques teóricos que permiten entender el rol que ocupan el archivo y el mito. Se trata, en otras palabras, de identificar la conexión entre los datos históricos en lo que se basa el autor, su interpretación y su invención. Esa condición mítica ligada a lo que Hayden White denomina historia ficcional por el rol que ocupa la narrativa en el relato de los hechos. Según el autor, la historia contiene un punto de invención y de elementos poéticos porque todo depende de una estructuración narrativa e interpretativa. En su análisis sobre el proceso histórico de la narrativa latinoamericana, Roberto González Echevarría refiere que en las primeras 3 décadas del siglo XX, bajo la influencia de la antropología, los intelectuales se inclinan hacia la búsqueda y creación, y cito, de una cultura nacional, un discurso, por así decirlo, que denotara la singularidad de América Latina y de cada una de las subculturas. En esta misma dirección, Malena Kuss sostiene que en este periodo se observa tanto compositores como escritores una relación dialéctica entre americanismo y nacionalidad y utopía y realidad, convirtiéndose en un objetivo de la identificación. Esto es importante para ubicar la tesis que Carpentier defiende acerca de la conjura de la Catedral de La Habana. En la música en Cuba, la condición de escritor y prominente novelista de Carpentier no deja de estar presente en sus páginas. Todo ello unido al concepto de poética de la historia que se establece a través de lo real maravilloso. Aterrizando lo antes expuesto, es posible establecer un vínculo entonces entre la influencia de los elementos tratados, es decir, ficcional o mítico, hechos históricos, datos y archivos, y la creación de una conjura en la Catedral de La Habana. En este relato, más allá de los personajes, datos y hechos musicales, existe un trasfondo que coincide con los descritos por González Echevarría y Kuss. En la trama del quinto capítulo, Carpentier intenta recrear un contexto sociomusical que sirve de base para el desarrollo de la visión nacionalista y latinoamericanista de la música en Cuba. Para ello enfoca el fenómeno de la contradicción social entre los músicos criollos y europeos desde lo local, es decir, lo cubano, pero siempre estableciendo un vínculo con el ámbito latinoamericano como una nación mayor a la cual se pertenece. Es por esta razón que criollo, cubanidad, conspiración y América son palabras claves que se utilizan para ubicar la historia dentro de un nacionalismo universalista. Motivado en parte por las corrientes modernistas del siglo XX, la influencia del ideario martiano y su relación tanto con el grupo minorista como con la causa independentista en contra del neocolonialismo de Estados Unidos. En tal sentido, el sonar dialéctico de Carpentier a través de una conjura en la Catedral de La Habana conecta dos presentes que defienden una misma tesis.
Por una parte, el presente de los músicos de inicios del siglo XIX, dentro de un contexto marcado por el colonialismo, las guerras de independencia de América contra el Imperio Español y el autorreconocimiento de ese criollo americano. Por otra, el presente del escritor, condicionado por las corrientes nacionalistas y latinoamericanistas de principios del 20, la lucha anticolonial de Cuba contra Estados Unidos y, sobre todo, lo que provocó en los intelectuales las vivencias de una Segunda Guerra Mundial. Desde este punto de vista, la conspiración ejerce una función medular en el relato. Podría decirse que estos estereotipos mencionados presentan, primero, el europeo ajeno a la realidad cubana, que sería Goetz, el criollo rebelde contra lo establecido, que sería Gavira, el español que pierde su condición pues se la da de cubano, que sería Pagueras, y por último, otro criollo que intenta obtener un cargo en este ámbito eclesiástico, que se referiría a Rensole. Un segundo elemento distintivo en la contextualización del argumento es la marcada caracterización del criollo y su identidad acrecentada por la fuerza moral que coincide con el cambio de siglo. Por otra parte, esa ficción de archivo, el autor entrelaza su hallazgo documental con una imagen social creada en torno a Gavira. De esta forma, destaca en este personaje la integración de las cualidades de lo que entiende como propio, la búsqueda de la coincidencia nacional continental, es decir, cubanidad y americanismo, y la lucha contra el español visto como el otro. Esta tendencia americanista, como señala José Ángel Rama, buscó aglutinar las regiones por encima de las nacionalidades individuales, alimentando el mito de una patria común, o sea, la visión supranacional denominada América Latina, que defendía la región sobre los localismos. De ahí que la presentación de lo americano plantee otras cuestiones en el análisis del texto. Desde este punto de vista, cobra especial sentido lo real maravilloso y el barroco americano, pues constituyen elementos primordiales que Carpentier incorpora a su obra literaria. De ahí que La Conjura en la Catedral de La Habana y La Conspiración contra Goetz adquieran todo el alcance al representar esos retratos de músicos de la época, cómo vivían, la fuerza moral de los criollos, pues en sí, tal y como describe Gonzalo Celorio, lo real maravilloso es una contraposición de América y su misticismo con una España, Europa fatigada. Disculpe. Finalmente, y llegando a las conclusiones, en una conjura de la Catedral de La Habana, las omisiones en el texto manifiestan en cierta medida una agenda oculta, o más bien no tan oculta, que está ligada a la perspectiva de Carpentier de una historia de la música nacionalista y americanista. Para Samson, las historias de la música relatan solo aquellos hechos que han sido seleccionados por el autor a favor de su argumento, lo que conlleva a que existan otros datos que no se incluyan. En otras palabras, las historias también revelan informaciones de sus autores, así como del tiempo y del lugar en que fueron escritas. Por una parte, vemos que recurrentemente el escritor sustenta la base sociocultural de la identidad nacional a través de etiquetas como criollo, cubanidad, americano, fuerza moral o compositor cubano. Por otra, sostiene que la música religiosa, y cito, no se busca, en la música religiosa no se busca una expresión de carácter nacional, puesto que tal empeño estaría reñido con el necesario funcionalismo de las partituras. Al igual que ocurre en Chile, con el nacionalismo y el mito de la decadencia del arte sacro colonial, Carpentier no escapa de los prejuicios de la época. Esto provoca que considere este tipo de música decadente por la influencia de la ópera y en consecuencia no la valore más allá de lo que él concibe como nacionalista. Lo anterior se explica en un contexto sociohistórico marcado por las crecientes discusiones sobre música y construcción de la nación cubana, las cuales, tal y como sostiene Victoria Eli, se producen en las décadas del 20 y 40 del siglo XX desde las diferentes posturas criollistas, indigenistas y afrocubanistas. Siguiendo este argumento, una de las problemáticas historiográficas que se presenta en el estudio del siglo XIX cubano es la dificultad de tratar de definir y tipificar al criollo y a la nación de mediados de la centuria. Nicholas Miller argumenta que durante el 1800 todavía se observan rasgos de comportamientos descritos por Claudio Lomins para el siglo XVIII, antes de las luchas independentistas hispanoamericanas. Es decir, el término nación para un criollo podría ser visto de varias maneras, ya fuese para diferenciar su territorio, identificarse como español o bien para legitimar su identidad renegando de sus orígenes hispanos. Finalmente, y para concluir, los estereotipos sociales en el relato de Carpentier intentan reflejar una imagen de lo que podría denominarse tipologías de criollos.
pues sus estatus en la capilla de música dependen del rol que ejercen en ese espacio social. Es así como cada uno de estos individuos manifiestan una manera distinta y heterogénea de construir su propia identidad y su visión de nación a principios del siglo XIX. En tal sentido, además de Goetz, Gavira, Renzoli y Pagueras, caben citar disímiles ejemplos que, aunque forman parte de esas omisiones ligadas a la agenda oculta carpenteriana, constituyen un papel importante para entender la historia de una manera más global y descentralizada. Muchas gracias. Muchas gracias a Margarita Pierce por su exposición y continuamos ahora con la presentación de Wendy Calix Lanza titulada El viaje como motivo, apuntes sobre la escritura viajera en Honduras. Y sí le pediría un segundito a, a Margarita, perdón, que tal vez deje de compartir pantalla si es posible. Listo. Muchas gracias, muy amable, gracias. Voy a presentar a nuestra siguiente ponente, a Wendy Calix Lanza. Ella es máster en literatura centroamericana por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es licenciada en letras con orientación en literatura. Es investigadora y fundadora del Grupo de Investigación Filológica UNA. Actualmente es jefa de la unidad de gestión del grupo, perdón, de la investigación científica del Departamento de Letras. Adicionalmente, se desempeña como docente del Departamento de Letras y cursa estudios en la maestría en diseño y producción editorial en la UAM en México. Sus áreas de especialización son literatura hondureña y centroamericana, literatura de viajes del siglo XIX y XX, construcción del paisaje, género e identidad y revistas. Bienvenida, Wendy. La escuchamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Es un gusto compartir este espacio, también por la oportunidad de participar en este congreso. Bien, pues ya desde algún tiempo he venido trabajando el tema de literatura de viajes en Honduras, solo que el tema, digamos, se ha diversificado en el sentido de que he abordado varios puntos concretos eh, de, de esta temática a lo largo de lo que es siglo XIX, siglo XX, pero también he tratado de darle como ciertos giros y uno de los propósitos de esta presentación era precisamente darle un giro a lo que había pues de una u otra manera ido desarrollando con los años. Entonces hoy tomo como eje central el viaje, o sea, el objeto de viajar, el viaje por sí mismo a lo largo pues de esta literatura hondureña. Entonces, digamos, con estas palabras iniciales, menciono muy sucinta y de forma muy puntual que la literatura de viajes como género, ¿verdad? Pues consiste, tomo aquí una cita de Albuquerque, en un discurso factual que se modula con motivo del viaje, con sus correspondientes marcas de itinerario, cronología y lugares, y cuya narración queda subordinada a la intención descriptiva que suele dotar al género de una cierta dosis de realismo. Bueno, eso como principalmente. Dentro de este mismo género, pues también reconocemos, ¿verdad?, que hay algunas marcas en el caso de los aspectos subjetivos, sabiendo si nos ponemos en la situación de quién es el viajero, cuál es su procedencia, cuál es su relación con el contexto que visita, etcétera. Y entonces, digamos que son algunos de los elementos que permean dentro de lo que es el estudio de la literatura de viajes. Puntualmente hoy que quiero abordar el viaje concreto, ¿verdad? Como el objeto que une no solo a la literatura, no solo porque la literatura tiene las características en común, sino que porque hay diversos motivos, objetos dentro de esa condición de viaje. Entonces, el relato factual, siempre siguiendo a Albuquerque, nace, se desarrolla y termina siguiendo el hilo de unos hechos realmente acaecidos que forman su columna vertebral, que es un poco bueno, que no lograría abarcar tan detenidamente en el poco tiempo la factualidad de estos relatos, cuyo componente cronológico y topográfico remite a un tiempo y un espacio vividos por el viajero. Bueno, entonces, en realidad la literatura de viajes en Honduras en estos últimos años ha tenido
ha sido como algo muy creciente, porque ya existían, bueno, si nos remontamos todavía un poco finales del siglo pasado, ya habían dos, bueno, tres obras, digamos, que eran muy importantes, una de Squire, la de William Wells, y la de Mary Lester, que ellas ya habían como son obras que ya se habían traducido, ya habían sido difundidas, pero quedaba la pregunta, bueno, pero existen más libros de literatura viajera, entonces es un poco lo que hemos tratado de ampliar en el sentido de ir recogiendo, ¿verdad? Estos diversos textos viajeros, algunos procesos de traducción, de estudio, y hoy tomo entonces el corpus a partir de Wells, que es en 1857, hasta Aldous Huxley en 1933. Bueno, y estoy excluyendo a varios, ¿verdad? Ya sea por cuestión de temporalidad, ya sea porque los textos son más breves, y etcétera. Y tomo estos para ir señalando algunos puntos concretos del viaje que también puntualizaré más adelante. Eh, bueno, igual, hablar de cada libro, bueno, uno de los puntos también de interés de tomar muchos de estos libros es que son libros que no solo abarcan a Honduras, sino que abarcan a Centroamérica, porque estos viajeros, eh, aunque hacían un gran viaje, pensemos desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde diversas procedencias, lo que hacían era recorrer los diversos países, Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, a veces esos tránsitos eran de norte a sur o de sur a norte o salteados, porque no necesariamente tenían que cubrir el área centroamericana. Pero ya vamos a ir viendo algunos de estos casos y un poco indagar en esto de el viaje como motivo, ¿verdad? Tomamos a Wells, que es del 54, y en su libro Exploraciones y Aventuras en Honduras nos dice, a principios de 1854 salí de San Francisco, California, para visitar Centroamérica, con el propósito de obtener ciertas concesiones mineras y comerciales del gobierno de Honduras. Se consideraba la oportunidad como peculiarmente favorable a una feliz negociación con el pueblo de Centroamérica y especialmente el de Honduras. Y eso lo dice ya desde sus primeras páginas. Entonces encontramos aquí muy claro, ¿verdad? El propósito de que este era un viaje de negocios. O sea, era, bueno, venir desde Norteamérica para hacer negocios en Honduras en una época en que ya habíamos pasado, imagínense, de independencia, Federación Centroamericana, estábamos en unas transiciones hacia unos gobiernos democráticos que todavía no se concretaban del todo. Entonces, habían intereses. Bueno, todavía un poco, esto es un poco antes de lo que más adelante es la inversión extranjera, pero ya hay esos intereses de queremos obtener algún tipo de ganancia, productos. En este caso, bueno, todo el libro, ¿verdad? Ya aborda diversos aspectos en los que va a Olancho, va a las minerías, a las minas, eh, quiere ver el tipo de transporte, cómo sería una negociación ya propiamente con el gobierno, etcétera, etcétera, a través de concesiones. Entonces, sí, aquí está como muy tácito, ¿verdad? Esta intención. En el caso de Mary Lester, que es de 1881, retomo esta cita. Mi alma se sorprende con el recuerdo de que estoy sola en el mundo y en este momento tal pensamiento no me apena. No hay ningún pariente cercano cuya ansiedad me disuada, ningún corazón amante habrá de romperse si mi destino resultara cruel. El sufrimiento físico y mental caerá solo sobre mí. Y si en esta expedición terminase en el supremo desastre, todavía quedarían, gracias Dios, aquellas personas a quienes no me atan vínculos familiares, no me recordarían bondadosamente y usarían mi nombre con gentileza. Además, pues, mientras tenga salud y un espíritu dispuesto, estoy sola en el mundo. Sí, pero Dios me acompaña. Bueno, esta mujer era una institutriz. Entonces, ella en un momento de su vida está en Australia, trabaja, bueno, ella es de Gran Bretaña, está en Australia eh, y le llega una publicación en donde hay una oferta de ser maestra de una escuela, todas esas oportunidades de poder instalarse, etcétera, en Honduras. Entonces ella decide hacer todo ese gran viaje, ¿verdad? Llega a Honduras, bueno, en Honduras hace todo un tránsito porque ella, bueno,
no sé si alguno conocerá, pero ella, la ciudad de San Pedro Sula queda en el norte del país y en el momento en que ella aborda, o sea, baja a Honduras, lo hace a través de un barco de vapor en Amapala, que es el sur. Entonces, la obra en sí relata el tránsito desde que llega a Amapala hasta que llega al norte a San Pedro Sula con esta esperanza de obtener este trabajo. Pero desde estas primeras páginas ella prácticamente ve un futuro incierto porque es un país nuevo, otra situación social distinta, otra, bueno, entonces digamos que todo el relato también va girando un poco a eso, a cómo fue las diversas, digamos, situaciones que tuvo que enfrentar hasta que finalmente llega al lugar de destino. Paso con Three Gringos in Venezuela en Central America de Richard Harding Davis. En este caso, bueno, Mary Lester iba sola, pero aquí en el de Three Gringos son tres. Richard Harding Davis iba acompañado y él hace un diverso, bueno, él hace del norte a sur, ¿verdad? Él viene de México, Guatemala, llega a Honduras, hasta concluir en Venezuela, porque hace un salto ahí dentro del viaje. Nuestras ideas sobre las características del estado de Honduras eran bastante imprecisas y es posible que nunca pudiéramos haber llegado a conocer la ciudad de Tegucigalpa si no hubiera sido por la insistencia premeditada del coronel Charles Jeff. Eh, bueno, en realidad lo que Harding Davis era un tipo de viaje diferente porque él sí entra, digamos, en esta categoría de viajero explorador, que muchas veces pensamos que todos son viajeros exploradores y en realidad no es así, porque él sí va con el objeto de hacer una descripción del lugar a donde va, cuáles son las condiciones de clima, económicas, políticas, que eso lo hace pues en el tránsito de Honduras y de los demás países. Y él al final, ¿verdad? Logra también, digamos, establecer ciertas comparativas entre los lugares que va visitando. Otro que también es bastante conocido es el de In and Out o Central America de Frank Vincent. En este caso, Frank Vincent también hace un recorrido a lo largo de Centroamérica. Bueno, para concretamente esto que estoy comentando con ustedes, pues he tomado los capítulos que tienen que ver con Honduras para hacer la correlación. Primero, inicio cita, permítame corregir alguna impresión popular sobre Centroamérica en cuanto a su tamaño y población. Su área entera es un poco menos que la de nuestro estado de California, o incluyendo Belice, la colonia de Honduras británica, que muy apropiadamente puede contarse con ella. Su área es un poco menos que el de Francia, mientras que el total de la población, de su población es como el de la ciudad de París. Encontramos siempre dentro de esta literatura viajera de que a veces estos referentes culturales, geográficos, ellos tratan de establecer comparativas, porque claro, como es el lector quien debe tener esta idea del lugar visitado, entonces se remiten ellos a sus propios lugares de origen o que ya conocen para establecer estas comparaciones. Entonces encontramos eso en este punto. En el caso de Frank Vincent y el siguiente, que es Harry Frank, también entran como en esta categoría de que ellos hacen estos diversos recorridos, no con un propósito comercial ni con un propósito de trabajo propiamente, sino más es de explorar, recorrer la región, ver las potencialidades que hay en un sentido muy amplio. Harry Frank publica México en Central America, Travels in Many Lands. Entonces acá él también hace un recorrido, bueno, todos ellos hicieron los recorridos internos dentro del país, a lo que diríamos hoy, ¿verdad? A mula, a caballo, porque todavía bueno, no todos los espacios geográficos del país contaban con diversos medios de locomoción, ya fuese la locomotora o el carro propiamente o un transporte, sino que muchos de los tramos todavía tenían que hacerlos a pie. Y solo, bueno, más adelante, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, es que en la costa norte sí hay tren, pero no en el centro del país, bueno, porque la geografía misma del país no lo permite. En realidad,
El periplo para Honduras solo llevó 2 semanas de travesía. El trayecto lo realicé comenzando desde la frontera de Guatemala en dirección a la capital de Honduras. Durante dicho trayecto, su servidor nunca encontró un tan solo tramo del glorioso Camino Real. Y más bien esto es algo casi una parodia, ¿verdad? Porque Camino Real era el camino que se usaba antiguamente, ¿verdad? Este camino de mulas desde el centro del país hacia el norte, lo que posibilitaba el tránsito. Entonces, por eso él lo dice como el glorioso, o sea, no es glorioso si voy en una mula y por tantos días de viaje, ¿verdad? Entonces, pero eran parte de estas realidades que, digamos, ellos de una u otra forma, pues describen, señalan, enfatizan a lo largo del libro. Y continúo en el caso de Aldous Huxley. Este es más particular porque Huxley realiza en Beyond the Big May un viaje que incluye las Antillas, México, Guatemala, Honduras, Venezuela, pero en realidad de Honduras solo fue a Copán. Copán se encuentra en el occidente del país. Bueno, ¿por qué ese lugar, verdad? Pues precisamente porque es donde está eh, lo que son las ruinas de Copán, que pertenecen a los mayas, que sería, digamos, bueno, de los asentamientos mayas, es el más grande, porque tiene pues templos, pirámides, plazoletas, etcétera, mientras que hay otros lugares que tienen, pero es en menor tamaño, en menor medida, que son más que tipo montículos y restos de edificaciones. Entonces, aquí ligamos un poco lo que él hizo en Guatemala, porque en Guatemala él quería conocer también Tikal, quería conocer otras ciudades mayas. Entonces era así como hacer no todo el viaje es sobre lo maya, pero en el caso de Honduras y Guatemala, quería conocer los asentamientos mayas propiamente. Porque, claro, él venía de Inglaterra, ya lo había visto en diversos museos, y conocía ya de la civilización. Y el viaje, aunque lo realiza en 1934, 33 por ahí, pero cuando llega a Copán, no era la ciudad, o sea, el imaginario que tenemos hoy en día de una ciudad maya ya restaurada, ¿verdad? Ver todas sus edificaciones, contemplarlas, pero él lo que encontró es que la ciudad estaba, digamos, soterrada por todo lo que era la maleza, el monte, la misma destrucción que había habido con el paso del tiempo, no como ahora, que digamos ya está habilitado. En Copán, por ejemplo, unos pocos montículos cubiertos de árboles, una pared aquí y allá, algunos montones de piedras caídas, era todo lo que quedaba del gran complejo de pirámides, plataformas, muros y terrazas y patios escondidos que alguna vez ocuparan el lugar. Bueno, entonces algunas observaciones en torno a lo que he ido mencionando es primero estas impresiones e imprecisiones sobre el lugar de destino, Honduras. O sea, aunque ellos tenían como ciertos referentes porque sabían algunos datos de Centroamérica, pero no conocían propiamente cómo era la conformación geográfica, topográfica, social de cada uno de los países. Bueno, en este caso, pues Honduras. Entonces, sí, mucho de lo que encontramos en estos textos son como estas partes, digamos, más anecdóticas, personales, en que tratan de interpretar e entender, ¿verdad? Estos lugares de destino. Se suman también la serie de descripciones, anécdotas, comparaciones que se van hilando entre sí y también que ya lo hacemos de forma comparativa, eh, si se cumple el viaje, no. Ya casi finalizando, sí quiero, digamos, retomar lo que he mencionado acerca de cuáles eran estos propósitos, o sea, realmente por qué viajar a Honduras porque está un poco pequeño, pero bueno, trato en algún primer momento este sentido de la exploración viajera en el sentido de recorrer estos nuevos territorios. Igual nos pasaría a nosotros, ¿verdad? Quiero conocer, no sé, pensamos en lugares exóticos, etcétera, como el de Hart Davis, el de Harry Frank y también con Vincent. Un propósito o un viaje con un sentido de un fin económico, con fin económico o de negocios, como el caso de Wells, un propósito de trabajo o la búsqueda de un trabajo, como en el caso de Mary Lester, y otro ya de tipo arqueológico, como el de Huxley. Arqueológico y cultural, porque él tenía como estos referentes también de la cultura maya.
Quiero dejarles también una invitación a que visiten la página de la Galería Virtual de Arte del Centro de Arte y Cultura del CAC, de la UNA, una página que ustedes pueden entrar y pueden, bueno, revisar diversos trabajos que se han ido ya acumulando acerca de grabados, del contenido de los libros, de algunos procesos de traducción, etcétera. Y con esto pues finalizo y bueno, es un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Wendy, por una presentación tan interesante y por el ofrecimiento de compartir esa página con nosotros. Muchas gracias. Seguimos con Amanda Torres, que es la siguiente presentadora, y el título de su ponencia es Subversiones semióticas, lenguaje y publicaciones de artista. Amanda tiene un bachillerato en humanidades con una concentración en bellas artes y una especialidad en pintura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También tiene una maestría en producción artística con una concentración en arte y tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia en España y en la actualidad cursa el doctorado en la misma universidad en arte, producción e investigación, cultura social, cultura visual. Ella también ha recibido varios premios como la beca de producción artística en el 2020 y sus publicaciones incluyen poéticas a través de la exposición visual y libros de artista. Eh, el- entonces le damos la bienvenida a Amanda Torres y puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. Muchas gracias, primero que todo, por tenerme aquí en este congreso. Para mí es un placer. El título de mi presentación es Subversiones semióticas, lenguaje y publicaciones de artista. Esta presentación está dividida en dos partes, una primera enfocada en contextualizar la poesía visual desde mediados del siglo XX con el objetivo de brindar un breve trasfondo teórico e histórico de la experimentación con los sistemas de signos. Y una segunda parte enfocada en explorar el texto de Ulises Carrión, El nuevo arte de hacer libros. En esta segunda parte, pues traeré citas y también traeré algunos ejemplos para evidenciar su postulado. Un objetivo general de esta presentación es identificar algunas bases teóricas para acercarnos a comprender las prácticas contemporáneas de experimentación con el formato del libro. Y el específico sería acercar a la audiencia al texto de Ulises Carrión, El nuevo arte de hacer libros, y presentar algunos ejemplos. Quisiera, a ver si puedo pasar aquí. Sí, ok. Quisiera comenzar con una cita de Jean Lecure, que dice, el origen del lenguaje podría encontrarse en el caso de un tipo al que le dolía la barriga y que quería decirlo. Nos dimos cuenta de que éramos lenguaje de la cabeza a los pies y que cuando creíamos que nos dolía la barriga, en realidad era el lenguaje lo que nos dolía. Esta cita se encuentra en el libro Breve Historia de Ulipo. A mediados del siglo XX se desarrolló uno de los movimientos artísticos de mayor trascendencia a nivel global, la poesía concreta. Una de sus principales aportaciones fue la ampliación de las nociones tradicionales de poesía, así como la toma de conciencia del espacio gráfico como agente estructural, así como también el acercamiento de la poesía a otros campos del saber extraliterarios como las teorías de comunicaciones, la cibernética o la semiótica.
En 1958, los hermanos Haroldo y Augusto de Campos y Decio Pignatari publican el manifiesto Plano Piloto para la Poesía Concreta y en él declaran su material, la palabra, sonido, forma visual, carga semántica. Su problema, un problema de funciones relaciones de ese material. Con el poema concreto ocurre el fenómeno de la metacomunicación, coincidencia y simultaneidad de la comunicación verbal y no verbal, con el detalle de que se trata de una comunicación de formas, de una estructura contenido, no de la usual comunicación de mensajes. En esta corriente, la palabra se explora dentro de su materialidad misma, con intención de establecer nuevas relaciones comunicacionales en sintonía con los cambios sociales y tecnológicos de la época, cambiando a su vez las formas de lectura y escritura de diversos textos y borrando la frontera entre la literatura y el arte visual. Por ejemplo, podemos pensar en las películas como literatura y como textos, aunque muchas veces, ¿verdad?, no las veamos como tal o no estemos conscientes de ello a primera instancia. La poesía concreta dio paso a las poéticas visuales, un término sombrilla que se utiliza para hacer referencia a muchas tendencias poéticas que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de un escenario de Guerra Fría y en tiempos de cambios radicales en las comunicaciones de masa. Por el lado filosófico y político, a mitad del siglo XX, el estructuralismo, el marxismo y el giro lingüístico estaban en boga e influencian la poesía visual. Vemos cómo el componente estructural de las palabras empiezan a tener un rol protagónico, es decir, vemos en la poesía visual la formación de estructuras con palabras, muchas veces de manera no lógico-discursivas, poniendo énfasis en el espacio y en la composición arquitectónica del poema. El estructuralismo es una filosofía que propone que la experiencia humana está condicionada por estructuras latentes, las cuales no nos percatamos con facilidad. Estructuras económicas, culturales, lingüísticas, epistemológicas, entre otras, todas relacionadas entre sí. Diversos pensadores aplican y relacionan sus conocimientos de forma interdisciplinaria con la lingüística, con la intención de entender distintos fenómenos a partir de la estructura verbal. Lacan, por ejemplo, llegó a decir la famosa frase en el seminario 11, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y Ulises Carrión afirma en el texto el nuevo arte de hacer libros que, abro cita, nada ni nadie existe aisladamente. Todo es elemento de una estructura. Toda estructura es, a su vez, elemento de otra estructura. Todo lo que existe son estructuras. Cierro cita. Esta es la segunda parte. Aquí haré referencia constantemente a citas del libro, del texto, es como un manifiesto, el arte nuevo de hacer libros. Hoy en día, la imagen con la que asociamos la palabra libros se convierte plural y poliforme, pues el libro ha adquirido nuevos horizontes. Nuestra relación con los libros y su función como contenedores del saber ha sido trastocada. Las vanguardias artísticas, caracterizadas por romper con lo establecido y con las tradiciones, también trastocaron el libro como formato. En el texto, El arte nuevo de hacer libros, escrito en el año 1974, Carrión comienza diciendo que un libro es una secuencia de espacios. Cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente. Un libro es también una secuencia de momentos. En la diapositiva vemos un libro de 8 pies
de largo, realizada por la artista norteamericana Alison Knowles, que presentó en la galería llamada Something Else Gallery en Nueva York, que a su vez era su sala de su casa. La estructura de este libro es una estructura funcional en el sentido que se pueden mover las páginas y puedes entrar físicamente en el espacio entre cada una de ellas. Esta estructura crea un libro con carácter inmersivo que invita a adentrarse físicamente dentro del libro. Las estructuras que surgen en los nuevos libros pueden ser tanto materiales, la arquitectura física del libro, como mentales, el proceso y asimilación de ideas. Carrión escribe que, abro cita, para leer el arte viejo basta conocer el abecedario. Para leer el arte nuevo es preciso aprender el libro en tanto que estructura, identificar sus elementos y entender la función de estos. En el arte nuevo se supera el signo por excelencia que contenía el libro, la palabra, compuesta de letras, y otros signos, elementos, pasan a registrarse en estos espacios. Estos signos muchas veces forman parte de un sistema y sus elementos en conjunto se sostienen a sí mismos. El lenguaje del arte nuevo es radicalmente diferente del cotidiano. En la diapositiva vemos una pieza de la artista argentina Mirta del Misach titulada Diario número 1, impresa en el 1972. Del Misach lo imprime en plena dictadura militar, la llamada Revolución Argentina, que duró de 1966 a 1973. Del Misach presenta la ilegibilidad de la escritura, una escritura caligráfica, sémica, que habla y comunica también sobre una violencia incomprensible, irracional e injustificada. El diseño de esta publicación simula la de un periódico en el que el ruido mediático de las noticias se convierte en una experiencia de lectura sin sintaxis, sin gramática, solo una escritura que ocupa su espacio y que se convierte en un reto su lectura. Carrión, en el arte nuevo de hacer el libro, escribe: el libro más hermoso y perfecto del mundo es un libro con las páginas en blanco. Como el lenguaje más completo es el que queda más allá de lo que las palabras del hombre pueden decir. Todo libro del arte nuevo es una búsqueda de esa absoluta blancura. Del mismo modo que todo hablar es una búsqueda de silencio. Por otro lado, tenemos otro ejemplo del artista colombiano Gabriel Mejías. Este publicó en el 2016 un libro titulado Sobre el amor. Este libro se presenta como una revelación, primero porque de entrada no aparece el nombre de su creador, es decir, de Gabriel Mejía. La primera reacción al ver la carátula fue preguntarme si era cierto que Lenin había escrito un libro sobre el amor. La respuesta es que no. El título original del libro es Sobre el Estado. Aquí Mejía realiza un ejercicio de apropiación en el que reemplaza en todo el discurso la palabra Estado por la palabra amor. El simple gesto de cambiar la palabra Estado por amor impregna todo el texto de un tono en ocasiones absurdo y romántico. El resultado de la lectura es a veces desconcertante y otras veces reveladora, no sin dejar de lado el humor. Por ejemplo, la primera oración en la que nos podemos imaginar a Lenin hablando sobre el amor se lee así, en la que está en la imagen de la derecha. Camaradas, el tema de la charla de hoy, de acuerdo con el plan trazado por ustedes que me ha sido comunicado, es el amor. Ignoro hasta qué punto están ustedes al tanto de este tema. El diseño de esta edición estuvo a cargo de la editorial Belleza Infinita, como dije, en el 2016. Pero esta edición imita también otra edición publicada en Pekín
en 1977, haciendo una doble apropiación, primero del discurso de Lenin y segundo del diseño de otra edición pasada. En sintonía con el ejercicio de Gabriel Mejías, Ulises Carrión también escribe en su texto que, abro cita, el plagio es el punto de partida de la actividad creadora en el arte nuevo. Cierro cita. Mejía se entra de lleno en la estructura del discurso y con un gesto irónico lo desequilibra, para abrir otras lecturas y otras posibilidades contenidas en el discurso original. Por último, tenemos el libro Fuera de Trabajo del boricua mexicano Esteban Valdés. Fuera de Trabajo se reimprimió en el 2020 en un esfuerzo conjunto del Taller de Ediciones Económicas en México y Betalocal en Puerto Rico, originalmente publicado por la editorial Que Hace en 1977. Valdés, en este texto, combina diversas corrientes de la poesía visual. Vemos que los poemas de Valdés están concebidos para leerse de forma rápida, al igual que los mensajes en la sociedad del momento, entendiendo el campo semiótico y cultural como un campo a intervenir didáctica e irónicamente. Carrión, en el arte nuevo de hacer libros, también dice que el arte nuevo hace posible una lectura más rápida que la de los cursos de lectura rápida. Cierro cita. Por ejemplo, vemos cómo Valdés, en el poema tal vez más conocido de él, El soneto de las estrellas, mantiene la estructura tradicional del soneto, pero cambia las palabras por 154 asteriscos, revelando en el uso del asterisco un signo más parecido a las estrellas que la palabra misma que la designa. Para terminar, quiero compartir una última cita de Ulises Carrión en la que resume la importancia de comprender los nuevos libros o el nuevo arte de hacer libros. Dice, abro cita, comprender algo es comprender la estructura de que forma parte y o los elementos que forman la estructura que ese algo es. Un libro está formado de diversos elementos, uno de los cuales puede ser un texto. Un texto que forma parte de un libro no es necesariamente la parte esencial o más importante del libro. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Amanda Torres, por su presentación. Si nos hiciera el favor también tal vez gracias, de no compartir la pantalla, exacto, muy amable. Si no me equivoco, creo que la siguiente presentadora que teníamos acá en el programa, Francesca Valentini, si no me equivoco, ha estado teniendo problemas de conexión. Em, Tal vez sí, nada más confirmamos que ella no se encuentre en la sala. Creo que no. Ha tenido que ingresar y volver sí, a salirse varias veces. Sí, Vamos a... no, no está. No está, ¿verdad, Montserrat? Muchas gracias, sí. De todas maneras, contamos con la gran suerte de tener a otro presentador y bueno, tal vez también le demos oportunidad a Francesca unirse en un rato. Nuestro siguiente presentador es Javier Soto. Un segundito. Javier Soto de Zaragoza. Él es graduado en Filología Hispánica con un máster en Estudios Literarios y otro en Educación Secundaria y Bachillerato. Actualmente es becado con un contrato de la Junta de Andalucía. Es investigador predoctoral en la Universidad de Almería, España, donde finaliza una tesis doctoral sobre el cancionero de Joaquín Sabina.
sobre este tema y sobre la relación entre la canción de autor y la literatura. Ha hecho publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha intervenido también en congresos de ámbito nacional e internacional. Sus principales intereses de estudio se centran en la canción de autor, con particular interés por la obra de Joaquín Sabina y en la relación de la literatura con la canción de autor y con las TIC. Le damos la palabra y bienvenida a Javier Soto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la presentación. Como suele pasar con esta biografía, ya se ha quedado desactualizada la tesis. Por suerte conseguí terminarla ya. Entonces lo que estoy haciendo ahora es también un poco de investigación sobre la propia relación de la canción con la literatura, y lo que vengo a traer aquí es, digamos, un primer esbozo de un análisis sobre la relación que tiene la canción de autor con la literatura desde el punto de vista de los niveles culturales. Como estoy aquí un poquito de infiltrado porque no tuve ocasión de entrar en la mesa que era realmente la mía, mi ponencia es un pelín más corta, así que si le da tiempo a la compañera incorporarse va a tener tiempo de sobra. Yo imagino que no ocuparé mucho más de 10-15 minutos. De hecho, por no llevar, no llevo ni presentación. Así que me vaya a ver a mí hablando. Bueno, es habitual, para comenzar, abordar la canción de autor a partir de una distinción entre canción diversa y canción de consumo que planteó Umberto Eco en Apocalíptico e Integrado. El semiólogo italiano lo que hizo fue referirse a la canción de consumo como una música gastronómica, literalmente con esas palabras, y la define como, y cito, un producto industrial que no persigue ninguna intención artística, sino la satisfacción de las demandas del mercado. Entonces, frente a esa, sitúa lo que llama la canción diversa, que tiene mucha más calidad poética y se fundamenta principalmente en que las letras adquieren un papel más importante y su variedad temática es más amplia y está tratada con una elaboración mayor. Evidentemente, no poco han recogido el guante que tendió Eco en Apocalíptico e Integrado para examinar también la canción diversa y para otras muchas cosas, pero quien mejor lo ha hecho para el tema de la canción de autor ha sido la profesora argentina Marcela Romano, que se ha dedicado también a configurar un poco cómo funciona este objeto artístico. A partir de sus consideraciones podemos referirnos a la canción de autor como un modelo de canción que se opone a la de consumo, en tanto que pretende una mayor elaboración de sus componentes, que es lo que permite distinguirla como objeto estético. La canción de autor trata específicamente el plano verbal, la letra, con un cuidado y una sensibilidad artística que cristalizan en una evidente voluntad poética que aumenta la ruptura con la canción comercial, pues obliga a la existencia, y esto es importante, de un receptor implicado en la interpretación del texto. Ello cobra aún más relevancia habida cuenta de que la elaboración literaria de la canción de autor supone un tratamiento distinto de los temas respecto a lo que Eco llamaba la canción gastronómica. Cuando hablamos de canción de autor, hablamos en resumen de temas mucho más elaborados y desarrollados que en la canción comercial. Abordar los temas con ese cuidado está evidentemente ligado, entre otras cosas, a las condiciones de origen de la canción de autor y a su función original como canción de protesta política. Y esto debe a su vez recordarnos que las letras de esas canciones no dejan de ser una parte de los tres textos, es decir, letra, música e interpretación, que constituyen una canción, que consecuente e inevitablemente pasa a ser un objeto artístico intermedial destinado a tener principal y casi exclusivamente una emisión y recepción a través de los medios de comunicación. Llego así al punto nuclear de esta comunicación, porque a tenor de la naturaleza y elaboración artística de la canción de autor, resulta evidente que hay una relación de contrarios y complementarios, según se quiera mirar, que constituye la razón de fondo que subyace en la consideración de esta canción de autor como producto cultural y artístico. Y hablo, como ya he dicho antes, de la relación con la alta cultura y con la cultura de masa. Analizando las consecuencias que tuvo la concesión en 2016 del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, David Viñas Piquer dio hace no mucho con una tecla muy interesante, y le cito: no solo Dylan, sino todos los cantautores quedaron dignificados con ese gesto, y hasta se diría que cruzaban por fin la frontera que tradicionalmente los había separado de la alta cultura. Pese a la ya sobradamente conocida polémica que levantó esta decisión de la Academia Sueca, era Vox Populi que tarde o temprano pasaría algo así. Así que no es conveniente pasar por alto la consideración de Viñas Piquer acerca de cómo el Nobel de Dylan ha elevado la canción de autor a la alta cultura en la percepción popular. Algo que, por ejemplo, Joaquín Sabina vio también con claridad, y así lo expresó en un artículo que publicó en el diario español El País al día siguiente de concederse el premio
al de Minnesota. Cito a Sabina: desde ayer nuestro mundo ha quedado elevado a la categoría de alta cultura. En todo caso, esta circunstancia nos queda todavía quizá demasiado próxima en el tiempo. Desde luego ha servido como presentación de la problemática, pero no podemos dar por sentado que se acepte plenamente a la canción de autor como dentro de la alta cultura. Y si así fuera, desde luego que ha recorrido un camino que la ha llevado a ello. Debemos en primera instancia plantearnos dónde tiene más razón de ser la canción de autor, si en la alta cultura o en la cultura de masa. Un buen resumen de esta disyuntiva que presentan ambos niveles y una propuesta bastante asumida sobre su origen es lo que logra sintetizar también Viñas Piquer, y cito: cuanto más se divulga una práctica artística, más disminuye su valor simbólico, su prestigio, porque se activa por inercia un prejuicio elitista que lleva a pensar que si tanta gente disfruta de esta práctica es porque el nivel competencial exigido se sitúa bajo mínimo. Fin de la cita. De esta manera, habitualmente se tiende a relacionar la cultura de masas con el nivel bajo, aunque sus relaciones con niveles más altos parecen bastante lógicas. Algo importante a tener en cuenta es cómo Umberto Eco considera que los productos los productos artísticos, lógicamente nacidos en uno de esos niveles culturales, no tienen por qué estar destinados exclusivamente para los individuos que conforman dicho grupo. Como veremos, ello permitirá ubicar mejor a la canción de autor dentro de los niveles culturales, aunque antes es necesario hacer una serie de precisiones. Estas consideraciones acerca de los niveles culturales son aplicables a cualquier producto artístico, aunque a nosotros nos interesan especialmente las producciones literarias y especialmente las vinculadas con la canción. Por tanto, se hace necesario hablar de las manifestaciones literarias que han estado alguna vez vinculadas a la baja cultura o a la cultura de masa. Llegamos así a la literatura oral, popular y folclórica. Las canciones, como es bien sabido, supusieron en época medieval uno de los principales puntos de unión entre palabra y música. Ese género canción, dice Viñas Piquer, se convirtió en poema en el siglo XIV, en la época de Petrarca, y a partir de aquel momento pasó a ser un género literario más, otra manifestación de la poesía escrita. Sin embargo, sigue Viñas Piquer, no hay que confundir esta canción culta con la canción tradicional o popular que continuó su camino, como siempre lo había hecho, y con la que están más emparentados los cantautores. Por eso no es de extrañar, por ejemplo, que para Juan Carlos Ureña, uno de los motivos fundamentales por los que Atahualpa Yupanqui influyó tanto en la nueva canción, se debiera a que, y cito, su obra se afirma en una nueva visión del folclore, la cual trasciende las imágenes bucólicas, pasivas e inertes promovidas por la cultura oficial y exalta el carácter dinámico y activo y contestatario del folclore y la cultura popular. Razón de más para que Umberto Eco o Marcela Romano entiendan esa relación con la literatura popular como uno de los rasgos esenciales de la canción de autor. Así pues, habida cuenta de que el folclore y el popularismo inherentes a la canción de autor, son inherentes a la canción de autor, resulta lógico que se la conciba ligada a la producción popular y destinada a su recepción, especialmente, y como es natural, en sus inicios más reivindicativos. Esa es sin duda la razón principal por la que la nueva canción o la canción de autor se la relacionó inicialmente con la baja cultura, con la cultura del pueblo. Ese objeto artístico no fue en ningún momento considerado de inicio dentro de la alta cultura y sí en los dominios de la baja o de la media. No obstante, la canción diversa es una de las producciones artísticas y culturales que más y mejor puede servir como ejemplo de esa fluctuación entre niveles de la que hablaba Eco. Y vamos a ver en qué términos caracterizaba dicha fluctuación. Voy a citar a Eco una cita un pelín larga, pero bueno. Los tres niveles no coinciden, pues, con tres niveles de validez estética. Puede existir un producto highbrow, digno de consideración por su calidad de vanguardia y que exige para ser degustado una cierta preparación cultural o una propensión a lo sofisticado, y que, sin embargo, precisamente en el ámbito de las valoraciones propias de aquel nivel debe ser considerado feo, sin que por ello sea lowbrow. Y pueden darse productos lowbrow destinados a ser apreciados por un vastísimo público que presenten características de originalidad estructural, capacidad para superar los límites impuestos por el circuito de producción y consumo en que están inmersos, etcétera, que nos permiten juzgarlos como obras de arte dotadas de validez absoluta. Fin de la cita. Es especialmente la última parte de esta reflexión de Eco la que más debe interesarnos porque, en esencia, lo que hace es relatar el devenir de la canción de autor en el circuito de la alta, media y baja cultura y muestra además la consideración en que tenía el semiólogo italiano este tipo de objetos estéticos. Para él, básicamente lo que dice en esta cita, o lo más interesante, es que un producto de la cultura de masa, de la cultura baja, puede originalmente estar destinado a ser recibido por las masas,
pero puede también ostentar rasgos particularmente originales o cualitativos que les hagan superar ese público objetivo original. Puntualizo que Eco no se está refiriendo aquí específicamente a la canción diversa, pero bueno, es innegable que sus planteamientos son aplicables a ella. Pensemos, por ejemplo, en las canciones de Serrat, de Sabina, de Brasant, de Dylan. Ninguno de ellos se ha escrito nunca para las élites culturales, sino para el pueblo, sea por necesidad de encauzar una protesta social, por entenderse dentro del circuito de la música y por tanto por la necesidad de llegar a un número más amplio de espectadores posible, o por la voluntad individual de mantenerse vinculado al pueblo. El caso es que los cantautores han elaborado productos artísticos que no tenían como destinataria a la inmensa minoría, sino todo lo contrario. La diferencia con otros productos que circulan también por la cultura de masa es que la canción de autor tiene un componente de calidad, literaria en este caso, que le permite ubicarse igualmente en los dominios de la alta cultura y llegar a su público. Son bastante clarificadoras a este respecto unas declaraciones también de Sabina acerca del lenguaje de sus canciones. El colega, dice Sabina, cree que hablo de su lenguaje y yo pienso, querido, yo cojo el lenguaje de la calle para devolvértelo literariamente dignificado. Cobra en ese sentido mayor fuerza la ya referida contraposición que establece Marcela Romano entre la canción de autor y la de consumo, al entender esta segunda como un producto kitsch cuyo desgaste por parte de las masas dificultaría el ascenso a la alta cultura, que sí sucede en el caso de la canción diversa. Por otra parte, no debe entenderse que Eco proclama sin paliativos de ninguna clase la adscripción de la canción de autor a la alta cultura. De sus palabras puede inferirse que la canción diversa es en efecto un producto cultural superior a la canción de consumo, pero también que no forma parte de la alta cultura, sino que es solo la más alta manifestación dentro de la cultura de masa. Y cito a Eco. Una canción que exige respeto y atención significa además, aunque sea a un nivel de una cultura de masas, una opción culta. Representa un punto máximo al que la cultura de masas puede aspirar, el primer escalón hacia una educación ulterior del gusto y de la inteligencia a través del cual llegar a experiencias más complejas. Sin embargo, tenemos que poner en perspectiva el planteamiento de Eco y recordar que su redacción data de un tiempo en el que la canción diversa y los cantautores eran todavía un brote verde, no un jardín. La consideración de esta como producto cultural de uno u otro nivel puede sin duda estar aún en discusión, pero suscribir sin más que esta última idea de Eco supone ignorar todo el desarrollo posterior que ha experimentado el fenómeno artístico que nos ocupa. Recordemos que Apocalíptico Integrado, no sé si se publica en el 67 o en el 68, por ahí, y los cantautores, por lo menos, por ejemplo, en España, explotan sobre todo en la década siguiente. Total, que otro punto de vista es el que da Emilio de Miguel Martínez, precisamente en una introducción a un libro que tiene analizando la obra de Sabina, y plantea una idea bastante interesante que tiene mucho que ver con la de Humberto Eco. Cito de Miguel Martínez. Sabina ha contribuido a dotar de inhabitual calidad literaria a un buen número de sus canciones, que añadamos han gozado y gozan de enorme éxito. Y ese éxito, por cierto, es la única garantía que podemos tener los profesionales del estudio literario de que muchos de nuestros contemporáneos entren alguna vez en contacto con literatura de calidad. Por supuesto, lo que dice aquí Emilio de Miguel se aplica a Sabina y a cientos de cantautores. La pregunta entonces es, ¿perpetúa Emilio de Miguel la línea de Eco y entiende la canción de Sabina o la de cualquier cantautor similar como un producto de la cultura de masas, pero con una calidad poco habitual? ¿O por el contrario considera a su cancionero un producto de la alta cultura, capaz de ser apreciado por los integrantes de la cultura de masa? Ahí donde reside actualmente, me parece, el debate. Si para Eco la canción diversa era un objeto artístico de la cultura de masas que por su extraordinaria elaboración era superior a la mayoría de los productos de ese nivel y que podía ser disfrutado por los integrantes de la alta cultura, aunque sin llegar a serlo, hoy para muchos la canción de autor es un producto que nace esencialmente de la alta cultura, aunque nos pueda parecer extraño, pero con vinculaciones importantísimas con la cultura de masas que permiten que siga siendo disfrutado por quienes teóricamente integran un escalón más alto, así como por quienes integran un escalón más bajo. En definitiva, la canción de autor hace buenas las palabras de Sergio Salão, que dicen, frente a la canción, cualquier individuo es masa. Las ideas que he expuesto resultan, por tanto, resultan un complemento necesario para la consideración de la canción de autor como literatura, de la que me he ocupado en un artículo relativamente reciente, que se llama La canción de autor, la literatura y la crítica. Ahí, aplicando la teoría de los polisistemas, una de las cosas que explico es que la canción de autor ha estado siempre ubicada en el sistema de la música y poco a poco fue introduciéndose en el sistema de la literatura,
primero en su periferia y poco a poco acercándose a su centro, representado lógicamente por el canon. La forma en que la canción de autor está efectuando este movimiento es gracias a fenómenos canonificadores como la concesión de premios literarios a artistas, con especial impacto lógicamente con el Nobel de Dylan, y al estudio con perspectiva literaria de sus letras que viene desarrollándose cada vez con mayor empuje en los últimos años. Termino entonces con una última reflexión que enlaza todo lo que he venido comentando. Tenemos claro que la canción de autor, valga la redundancia, es un tipo de canción, lo que la sitúa de origen en la cultura de masa, pero que se distingue por la especial elaboración de sus letras, lo que la permite situarse también en la alta cultura. Asumiendo que este objeto artístico, como hemos visto, puede vivir a un mismo tiempo en ambos niveles culturales, la posibilidad de que las élites culturales disfruten de él, precisamente por lo más elaborado que tiene, que son sus letras, facilitan no solo que éstas puedan ser consideradas literatura, sino el que su situación en el sistema literario vaya aproximándose a su centro, ya que nos guste o no, siempre ha habido una percepción general de que el canon literario es alta cultura y no es accesible a cualquiera. Eso sí, no quisiera terminar con una nota negativa. A mi parecer es imposible que la canción de autor se integre en el canon literario sin perder su faceta popular y masiva. Sus letras, por muy elaboradas que estén, siguen siendo letras de canciones, y pocas manifestaciones artísticas hay más propias de la cultura de masas que las canciones. Solo si alguna vez dejaran de cantarse o de escucharse sus grabaciones, podríamos temer que esas letras, nacidas para la inmensa mayoría, quedaran solo para el disfrute de las élites culturales. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Quería agradecerle a todos los ponentes, a todas las ponentes y todo el ponente para compartir sus análisis tan interesantes. Tuvimos la suerte de contar con una mesa llena y muy diversa y quisiera abrir el espacio para que los miembros de la audiencia puedan comentar o realizar sus preguntas. Pueden hacerlo por audio o también a través del chat. Hola, buenos días. Buenos días, Sí, bienvenido. es para la profesora Wendy Calix, que nos y a lo largo de las lecturas que realizó y los diferentes capítulos que realizó sobre el otro libro, hubo como similitudes entre un autor y otro Pedro, disculpe, al momento de describir su... perdón, Hola, ¿me escuchan? me escucha, Pedro, disculpe, Sí, yo te escucho bien. se le oye un poco entrecortado. También, además de decirlo, ¿nos podría hacer el favor de poner su pregunta tal vez en el chat como sugerencia? Va mejor, porque no me escuchan. Creo. Te escuchamos por ratos. Sí. La vuelvo a repetir. Por favor, gracias. Sí. No sé si al momento de hacer sus lecturas de Mary Lester, de Wells y de los capítulos sobre Honduras, usted encontró, no sé si vale la pregunta o es básica, si encontró si encontró similitudes al momento de escribir el territorio de Honduras entre un autor y otro. Esa era mi pregunta. Bien, gracias, Pedro, por la pregunta. Sí, las similitudes sí, sí surgen entre los diversos autores en el sentido de cuando apuntan acerca del paisaje y la conformación del territorio hondureño, porque en aspectos cuando decimos, por ejemplo, es un país montañoso, abundante fauna, flora, las vías de camino, o sea, en ese tipo de adjetivaciones, de descripciones, ahí sí encontramos la similitud, que es un poco también lo que he abordado en otros momentos, ¿verdad? En que en la construcción de este paisaje urbano y natural del país coinciden entre unos y otros. Digamos que sí hay una diferencia ya por cuestión de autoría, de estilo de escritura, en que hay unos que son más descriptivos, unos tal vez son más enfocados en ciertos aspectos, tal vez unos detallan más,
un edificio o una construcción de forma más arquitectónica que otro, ¿verdad? Entonces ahí ya son las diferencias entre autor y autor, los intereses también entre uno y otro, pero sí en coincidir en algunas concepciones acerca del país y del territorio en sí. Ahí sí es donde encontramos, digamos, esas igualdades. Gracias. Muchas Quiero hacer, gracias. Ah, perdón, Wendy. no, quiero hacer una pregunta para otro de los Claro ponentes, que sí, adelante, aprovechando ahorita. adelante. Para la primera expositora, para Margarita. Eh, bueno, ella nos presentó pues lo que menciona de Alejo Carpentier y también la situación de los inventarios y cómo no se encontró, digamos, lo de las obras de, de estos grandes autores. Entonces, pero si hacemos ya una revisión actual de estos mismos inventarios, o sea, realmente son fieles, porque en algún momento ella dijo que también se desconocían datos, de que hay ciertas cuestiones que se ponen en duda acerca del deterioro mismo de los materiales. Si nos puede ampliar en esa parte. Gracias. Bueno, gracias, Wendy, por la pregunta. Sí, efectivamente, a ver, con respecto a la Catedral de La Habana, hay diferencia con respecto a la Catedral de Santiago de Cuba, que sí se conservan, es decir, es maravilloso el archivo que hay porque se conserva casi todas las obras desde finales del 18 hasta principios del 19, las obras musicales, las partituras. Con lo cual, no solamente está el inventario, sino las obras que uno puede corroborar, las obras que existían o no. En el caso del inventario es un poco como intuitivo porque los inventarios cambian a medida que cambia el tiempo y las tendencias también. Entonces, no están las obras completas, es decir, no se dice en los inventarios hasta, de hecho, hasta finales del 19, hasta el 1878, los inventarios no dicen los compositores, no dicen las obras, nada más que dicen los géneros litúrgicos, misa, dependencia, no sé si son misas, la misa si es de requiem, si es para Navidad, si es para según los tiempos litúrgicos, y no aparecen muchos datos. Entonces, por eso digo que es aproximado. A veces dicen, incluso hay algunos inventarios que dicen los instrumentos que hay y hay otros que no, porque a veces la iglesia tiene instrumentos. Entonces, depende de quién haría el instrumento, de quién había hecho el inventario. Depende también la rigurosidad. De hecho, los inventarios de finales 19 critican mucho los de principios del 19 porque estos maestros de capilla dicen que no hay responsabilidad, que lo hacían por hacer. Entonces, claro, el problema es que en la Catedral de La Habana no se conservan obras, no se sabe si se quemó, si se extravió. No hay obras de la Catedral de La Habana, solamente las pocas que se han conservado es una copia que hizo un organista de la catedral y se las llevó propia y se las llevó para otra iglesia que es de la Merced, que ese es un estudio que ha hecho Opinión Escudero, y son unas pocas copias de unos maestros de capilla de Cayetano Paguera, que se han hecho discos y todo, pero son muy pocas, muy pocas. Entonces, hasta el momento es lo que uno infiere, ¿no? Y lo que puede también eh, contrarrestar, o más que contrarrestar, es como poner en paralelo la lectura que uno hace de varios documentos, de las actas capitulares, de lo que dicen los periódicos, de lo que dicen los inventarios, y a partir de ahí uno puede como tener ciertas ideas, ¿no? De qué pudo tocarse, de qué no, por las fechas. Un ejemplo, Haydn, las sinfonías cuando se compusieron, si llegaron a La Habana, por qué medio, si llegaron por barcos, si llegaron por los músicos, y un poco así. Gracias. Muchas gracias a Margarita, bueno, y a Wendy también. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Mientras algún miembro de la audiencia se le ocurre alguna otra pregunta o comentario, a mí sí me gustaría preguntarle a Javier acerca de su ponencia y bueno, quería preguntarte, bueno, cuál es su opinión personal, no tanto solo la de los teóricos, pero su opinión personal en cuanto a este aspecto comercial, ¿verdad? Que si el aspecto comercial abarata de alguna manera o le resta valor a, bueno, al tipo de música que comentaste, pero a cualquier producción artística. Bueno, esa
una de las peores preguntas que le puedes hacer a cualquiera que se dedique a estudiar esto. Yo he llegado a un momento en el que yo creo que ya el valor artístico se lo tienes que ver tú. Otra cosa es cómo funciona comercialmente, porque yo qué sé, Cien años de soledad, no sé cuántos millones de ejemplares ha vendido, y el Quijote ni te cuento. O sea, son libros que se venden masivamente y ni nadie en su sano juicio negaría la calidad que tiene. Y luego tienes cosas que también se venden masivamente y no tienen calidad ninguna. Entonces, llega un momento en el que yo creo que no existen fronteras en eso. O sea, Humberto Eco yo creo que lo vio bastante bien. Y ya están las fronteras que uno con el criterio particular se quiera mostrar. Hay indicios. Si quieres, vamos a dejarlo en que hay indicios. O sea, mayoritariamente depende. Igual habría que mirar en qué circuito Mm. es muy popular algo para saber un poco, pero igualmente entraríamos en ciertos sesgos. Es complicado. No sé hasta qué punto se puede llegar a sistematizar eso. Muchas gracias. Sí, la consulta es porque, bueno, yo trabajo mucho lo que es el género gótico y desde siempre, a siglo XVIII, incluso antes, ha sido muy comercial. De hecho, ese era un motivo por el cual nadie se lo tomaba en serio, y no ingresaba al canon literario, ni mucho menos. Pero a mi parecer, bueno, yo comparto, o sea, el hecho de que algo sea comercial no necesariamente le resta valor artístico ni literario, pero bueno, esa también es mi opinión personal. Eso pasa mucho con cada vez que aparece algún género o alguna modalidad de algún género, normalmente se suele crear con intención de venderse. O sea, es muy raro que aparezca por amor al arte. Entonces, con el microrelato y todo esto ha pasado mucho. Además, eso en Latinoamérica tiene un filón increíble, en España más relativo, pero igualmente. Y nadie en su sano juicio diría que los microrelatos o los relatos cortos de Borges no son literatura. O sea, ya está, al pelotón. O sea, De acuerdo, muchas gracias, Javier. ¿Alguna consulta, pregunta o en los mismos expositores que quieran preguntarle algo a otro presentador? Yo también tenía una pregunta para Amanda. De hecho, tenía pregunta para todos, pero como ya han realizado algunas consultas, tenía una pregunta para Amanda y ahora voy a fijarme a dónde es que la puse, perdón. Ya, claro, sí. Bueno, me encantó tu presentación porque es muy interdisciplinaria y también, lógicamente, está todo este aspecto pictórico, ¿verdad? Que es muy interesante. Mi pregunta en concreto es, digamos, ante estos avances, entre comillas, tecnológicos y de incluso la inteligencia artificial, em, ¿cuál es su pronóstico, si es que se pudiera llamar pronóstico, en cuanto a cómo el libro, especialmente el libro material, cómo va a mutar o cómo va a evolucionar ante todos estos avances? Sí. Eh, a ver, tanto como pronóstico creo que no puedo hacer, pero sí lo que intuyo es una relación en este periodo de efervescencia entre los 50 60 70 que se daban tanto movimientos poéticos como políticos a la par, pues un análisis del lenguaje y un análisis de la tecnología desde un lugar pues bastante crítico. Y a veces, claro, en el presente pues veo cómo todas esas preocupaciones se reflejan. Por ejemplo, eso que dije en la presentación en cuanto al cine como literatura, eh, que hay un texto, ¿no?, detrás, pero no lo vemos. Son otros lenguajes que se empiezan a entender como texto. El teléfono también, me está curioso, algo que estaba reflexionando los otros días, tiene un mecanismo también de hacer así en algunos, en Android, como de pasar páginas. Eh, Hay cosas que, claro, que
que veo en nuestra sociedad actual, que como estaban siendo como un augurio, ¿no? Como que estaban, em, eh, sí, ya lo estaban diciendo como en ese entonces. Pero yo desde ahora no sé cómo en el futuro se vaya a ver. Solamente puedo decir, por ejemplo, que hoy en día el teléfono que tenemos en la mano tiene un comportamiento también como medio de libro, pero máquina y toda esta como mutación con la tecnología y con la literatura, el texto, los signos, están por ahí, pero no puedo tanto predecir. Gracias, Iván, por la pregunta. Muchas Muchas gracias. gracias, Amanda. Sí, yo creo que imposible como predecir todo, pero de todas formas sí es algo que deja muchas interrogantes. ¿Alguna otra consulta? Sí les recuerdo que de hecho hay una pregunta de Jorge Ulate, pero es respecto a la grabación. Sí se va a grabar. De hecho, ya se grabó la sesión y Montserrat le puede contestar a dónde es que va a estar disponible la grabación a Jorge directamente. Pero ¿alguna otra consulta o pregunta acerca de las ponencias en sí? Yo nada más tenía un comentario muy rápido para Wendy. No sé si conoce, hay un texto de Juan Carlos Vargas de la editorial de la Universidad de Costa Rica acerca de, él hace un compendio de viajes, perdón, de manuscritos y de otros documentos de viajeros en Centroamérica y en Costa Rica. El autor es Juan Carlos Vargas y es de la editorial de la Universidad de Costa Rica. No sé si conoce esa publicación, pero sí me llamó mucho la atención. Bueno, y quería mencionárselo. Ok, sí, gracias. Creo que no la tengo a mano, pero sí sería interesante buscarla. Y es que esa es una situación, bueno, particularmente los que vivimos en Centroamérica, que es muy pobre o muy poca la circulación entre los mismos países. Entonces, aunque estén Correcto. tan cerca, se nos hace muy complicado también acceder a que las editoriales tengan los envíos y con quién y gestionarlo, pero apunté el dato y muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, yo quería de nuevo agradecerle a todos los ponentes por estar acá y bueno, también por seguir este asunto del tiempo, de los 20 minutos. Yo sé que es muy difícil porque cada presentación, comprimir esa información en 20 minutos, todos sabemos que es comprimir investigaciones que a veces toman años por realizarse. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo y gracias a todos los miembros de la audiencia también por acompañarnos. Damos por finalizada la sesión y los invitamos a que se unan al resto del programa. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches ya en algún caso.